Muy buenas noches, profesora Viridiana Vallejo. Mi nombre es Virgilio Vera Negrón y en esta oportunidad voy a hacer una presentación sobre la genética y la conducta. ¿Qué es la genética? Sabemos que la genética es una rama de la biología que estudia las características de los seres vivos, eh, su transmisión, eh, la, cómo se transmiten, se generan y lo que se expresan de generación en generación. Por ejemplo, cómo es que un hijo tiene el cabello rubio como la madre, mientras que el hermano tiene como castaño como el padre, ¿no? Y también determina si se heredan algunas enfermedades y si los bebés son varón o mujer. ¿Cómo se transmiten los genes de los padres a los hijos? Sabemos que el papá tiene 23 cromosomas y la mamá tiene 23 cromosomas y la función de estas dos células que se forma el cigoto tienen 46 cromosomas. Se dice, se puede decir entonces aquí que la mitad del ADN es de la madre y la mitad del ADN es del padre. ¿Cómo influye en la genética en nuestro comportamiento? La influencia genética en nuestro comportamiento es un tema complejo y multifacético. Los genes que desempeñan un papel fundamental en la determinación de ciertos aspectos de nuestras conductas y eh, que interactúan de manera dinámica con factores ambientales y experiencias de vida. Predisposición genética. Algunos comportamientos pueden tener una base genética, lo que significa que ciertos rasgos de personalidad, temperamento o preferencias pueden ser heredados de padres a hijos. Trastornos psicológicos y genéticos. Ciertos trastornos psicológicos como la esquizofrenia, el trastorno bipolar o la depresión tienen comportamientos genéticos. La predisposición genética puede aumentar la probabilidad de aumentar y desarrollarse estos trastornos. Eh, pero los factores ambientales juegan un papel importante. La herencia de habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas, como la inteligencia, también tienen una base genética. Sin embargo, la interacción entre los genes y el entorno durante el desarrollo puede influir significativamente con cómo se expresan esas habilidades. Por ejemplo, si los padres son hábiles, son inteligentes, pero el hijo no se tiene una mala costumbre, como hoy en día, por ejemplo, con el tema de los celulares, pues como que esa, ese gen se va suprimiendo de generación en generación y se pierde esas habilidades. Rasgos de la personalidad, aspectos de la personalidad como la extroversión, la amabilidad o la propensión de la ansiedad también tienen una base genética. Sin embargo, la interacción en los entornos puede modular y moldear estos rasgos a lo largo del tiempo. Por ejemplo, si yo soy consciente de que soy una persona introvertida, y necesito competir, tengo que volver una persona extrovertida, o sea, tomar la conciencia y ser extrovertido. Y a medida que yo voy formándome, mis sucesores, perdón, mis hijos y mi familia, pues como que va a mantener esa conducta y se va modificando lo que es la información genética. Mm. Cabe recalcar aquí que el factor ambiental es un detonante, influencia bastante en lo que es en las activaciones de ciertas características en la genética que están dormidas. Relación entre los genes, la conducta humana, en temperamento, naturaleza emocional del individuo, actividad, un gasto global de energía o conducta, emocionalidad, tendencias o activarse fisiológicamente, fácil e intensamente en situaciones perturbadoras. Sabemos que si el ADN debe copiarse a sí mismo en total fidelidad, incluyendo la reproducción de los gametos, óvulos y espermatozoides, como comentamos anteriormente, el de los óvulos tiene 23 cromosomas y el del varón u hombre tiene 23 cromosomas también en los espermatozoides. De manera que pueda realizarse la transmisión hereditaria de su información. En algunos cálculos sugieren que la fidelidad y exactitud de la replicación del ADN está al apenas registrado un error por cada 1.000 millones de bases. Esto lleva a una mutación. Obviamente no es tan perjudicial, por ejemplo, el tema de la piel, el color de ojos, el color de cabellos y etc. Las mutaciones son las causas últimas de la variación genética entre individuos de la misma especie. Lo englobamos así.
La genética y la neurociencia. Eh, las diferencias clave, por ejemplo, la genética se ocupa de la información hereditaria contenida entre los genes y se transmite de generación en generación, mientras que la neurociencia se enfoca en el sistema. La genética abarca una gama más amplia de temas, incluyendo la herencia de rasgos físicos, enfermedades genéticas, evolución y genómica, mientras que la neurociencia se concentra en el estudio del sistema nervioso y funcional. La genética puede explotar cómo los genes influyen en la predisposición a ciertos trastornos o características, mientras que la neurociencia se centra en cómo estos procesos se manifiestan a nivel cerebral. Ahora sí, podemos decir que la genética es la rama de la biología que se ocupa del estudio de la herencia y las variabilidades del organismo. Comentamos antes, bueno, hace poco, que es la rama de la biología que estudia las características de los seres vivos, cómo se transmiten, se generan y se expresan de generación en generación. Mm, Se puede decir también que las mutaciones genéticas en la genética, eh, cómo contribuyen a la variabilidad en la población. También se ocupa de temas como la genómica, epigenética y la ingeniería genética. La neurociencia se está tomando muy en serio, o más relevante en estos últimos tiempos, ya que se enfoca específicamente en el sistema nervioso, incluyendo lo que es el cerebro, la médula espinal y los nervios. Estudia la estructura y el funcionamiento del sistema nervioso, así como el proceso que subyace al comportamiento de la cognición, las emociones y los aspectos relacionados con actividades cerebrales. También abarca diversas disciplinas como la neurobiología, la neuropsicología, la neurofisiología y la neuroimagen. Utiliza técnicas avanzadas para explorar las actividades cerebrales como la resonancia magnética funcional y la electroencefalografía. Áreas de las áreas en la neurociencia. Existen muchas ramas diferentes de la neurociencia. Cada uno se enfoca en distintos temas, sistema corporal y función específica. Por ejemplo, la neurociencia del desarrollo describe cómo el cerebro se forma y crece. Lo que es la neurociencia cognitiva trata de eso, sobre cómo el cerebro crea y controla pensamientos, lenguaje y resolución de problemas de la memoria. La neurociencia molecular y celular explora los genes, las proteínas y otras moléculas que guían el funcionamiento de las neuronas. La neurogenética se enfoca en los cambios hereditarios de las neuronas, incluyendo los estudios de determinadas enfermedades. La neurociencia conductual examina lo que son las áreas y el proceso del cerebro que subyacen a la conducta animal y humana. La neurociencia clínica explora cómo tratar, ojo, acá sí, cómo tratar y evitar los trastornos neurológicos y rehabilitar a pacientes cuyos sistemas nerviosos han sido dañados. La neurofisiología describe el estudio del sistema nervioso propiamente dicho y cómo funciona. Y por último, la neurociencia sensorial examina las características del sistema sensorial del cuerpo y cómo el sistema nervioso interpreta y procesa la información sensorial. Bueno, eso es todo. Gracias por la atención. Hasta pronto.